¿Y si te dijera que el hombre que diseñó la primera gran pirámide del mundo también fue considerado un dios siglos después de su muerte? Imhotep, un nombre que muchos han escuchado, pero pocos realmente entienden. Arquitecto, médico, sabio. Y con el paso del tiempo, alguien a quien se le rindió culto en el antiguo Egipto. Cómo un simple mortal terminó siendo adorado como un dios dentro de una de las culturas más antiguas de la historia. En este video vamos a desenterrar la vida real de Imhotep, desde su impacto en la arquitectura hasta su legado en la medicina, aclarando mitos y hechos verificables, y dejando clara la enorme huella que dejó en la historia humana. ¿Quién fue Imhotep? Imhotep vivió alrededor del año 2650 a.C. durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto, bajo el reinado del faraón Djoser. Su nombre significa, el que viene en paz, y así parece haber sido su trabajo con la historia. Construyó algo que no solo era funcional, sino también trascendental. Históricamente, Imhotep es conocido principalmente por ser el arquitecto del complejo de la pirámide de Djoser en Saqqara, la estructura más antigua de piedra tallada en Egipto. Esto representa una ruptura radical de las tumbas tradicionales de madera o de ladrillos de barro que se usaban antes. Tomó materiales y técnicas que existían y los elevó a un nivel completamente nuevo. ¿Qué hizo exactamente? Imhotep no inventó la pirámide como tal, pero sí creó la primera gran pirámide escalonada, compuesta de 6 niveles superpuestos. Antes de él, las tumbas reales eran mastabas, estructuras rectangulares individuales. Imhotep combinó varias mastabas una encima de otra, creando un monumento que no solo deslumbró a su época, sino que también inspiró todas las pirámides posteriores. Esto no fue solo un dispositivo de construcción, fue un acto de ingeniería masiva. El complejo de Djoser abarcaba puertas, patios, cámaras funerarias y un diseño que parecía anticipar siglos de arquitectura funeraria egipcia. El historiador egiptólogo James P. Allen y otros expertos coinciden en que este logro marcó el comienzo de la Edad Dorada de arquitectura en Egipto. Imhotep el médico, ¿realidad o mito? Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Imhotep es su reputación como médico. Fuentes clásicas griegas, como Heródoto, siglo V a.C., lo mencionan como un sabio y médico. Otros registros posteriores incluso lo equiparan con Asclepio, el dios griego de la medicina. Aquí hay algo importante, no existen textos médicos directos escritos por Imhotep que hayan sobrevivido. Lo que sí tenemos son textos posteriores que probablemente lo veneraron como modelo de sabiduría. Esto no significa que fuera un médico con bata blanca, como lo imaginamos hoy, sino que se convirtió en un símbolo de conocimiento médico. En el papiro Edwin Smith, un antiguo texto médico egipcio, se describen tratamientos, diagnósticos y procedimientos avanzados, mucho más sofisticados de lo que muchos imaginan para esa época, pero no hay evidencia directa que Imhotep haya escrito ese texto específicamente. Aún así, su nombre fue asociado por generaciones con ciencia médica, diagnóstico y sabiduría curativa. Un consejero real. Imhotep no solo fue un arquitecto brillante, sino también visir, algo así como el principal funcionario del estado, del faraón Djoser. Esto lo colocó en una posición política y administrativa de enorme influencia. A través de documentos egipcios antiguos sabemos que la labor del visir abarcaba justicia, supervisión de obras públicas, y la gestión del estado. Aunque no tenemos una biografía completa, el contexto histórico demuestra que Imhotep fue central en un período clave de consolidación del poder real y del desarrollo estatal en Egipto. ¿Por qué su legado fue tan duradero? Durante siglos después de su muerte, Imhotep fue recordado. Pero lo más interesante es que su fama creció con el tiempo. Esto es lo opuesto a lo que ocurre con la mayoría de figuras históricas. Su reputación no se desvaneció, sino que se magnificó. Hacia el final del Imperio Nuevo, alrededor del 1300-1000 a.C., Imhotep empezó a aparecer en textos como curador y sabio. Luego, durante el período tardío y el período tolemaico, siglo VII, 1 a.C., empezó a formar parte de un culto religioso. Incluso se construyeron templos dedicados a él, y fue identificado con Thoth, el dios de la sabiduría, y en algunos casos con Ptah, el dios creador. Esto es enorme, no era nada común que un funcionario humano fuera deificado después de tantos siglos. La única otra figura similar en Egipto fue la reina Hatshepsut, pero incluso ella no alcanzó el nivel de culto que Imhotep tuvo en algunos lugares. El culto a Imhotep. En la ciudad de Heliópolis, por ejemplo, Imhotep adquirió un estatus casi divino, particularmente asociado a la sanación. Los peregrinos podían visitar templos donde se creía que él podía ayudar a curar enfermedades. Imagínate, miles de años después de su muerte, la gente todavía veía en él una fuente de sabiduría y poder curativo.
Es interesante cómo un arquitecto y funcionario terminó siendo venerado como un dios de la medicina, sabiduría y protección. Esto nos dice dos cosas. La historia y la religión en Egipto estaban profundamente conectadas. La memoria cultural puede transformar a líderes humanos en símbolos casi míticos con el paso de los siglos. Imhotep también aparece en documentos griegos donde se le menciona por su sabiduría, antes de que muchos egipcios lo hicieran. Eso es significativo porque demuestra que su leyenda trascendió fronteras culturales. La Piedra de Palermo, uno de los documentos cronológicos más importantes del Antiguo Egipto, menciona el reinado de Djoser y la pirámide que Imhotep construyó. Esto reafirma que su obra era conocida incluso en tiempos posteriores como parte del canon histórico egipcio. Aunque no tenemos una tumba identificada con certeza como la de Imhotep, muchos egiptólogos creen que pudo haber sido enterrado cerca del complejo de Saqqara, lo cual tendría sentido dado su estatus. Mitos vs hechos. Existen muchas afirmaciones exageradas sobre Imhotep circulando en Internet, incluyendo teorías de tecnología alienígena o poderes sobrenaturales. Aquí hay que ser claro, no hay evidencia arqueológica que Imhotep tuviera herramientas o conocimientos de otra civilización perdida. No existe prueba alguna de tecnología avanzada que no pueda ser explicada por el ingenio humano del periodo. Lo que sí hay es una comprensión profunda de la ingeniería y la organización social. Levantar una pirámide escalonada no es magia, es conocimiento aplicado con precisión y trabajo coordinado. ¿Cómo pudo imaginar algo así? Para construir la pirámide escalonada, Imhotep debió entender cómo distribuir el peso de cientos de toneladas de piedra, organizar miles de trabajadores, planificar bases, muros, cámaras y pasadizos, supervisar la logística de extracción, transporte y colocación de bloques de caliza de decenas de toneladas. Ten en cuenta que no existían grúas modernas ni camiones. Todo se hacía con trineos, rampas y mano de obra humana especializada. Esto requiere un nivel de diseño y gestión que apenas empezaba a verse en ese momento de la historia. La pirámide como símbolo. La pirámide de Djoser no fue solo una tumba, fue un símbolo de poder y permanencia. Para los antiguos egipcios, la pirámide representaba el ascenso del faraón al cielo. Una conexión con el dios Sol, Ra, cuyo culto estaba en auge en ese tiempo. Una declaración de que el faraón no solo gobernaba, sino que existía para siempre en el más allá. Imhotep creó, entonces, un monumento que no solo tenía una función práctica, proteger la tumba del faraón, sino también un propósito simbólico y espiritual enorme. Esto cambió para siempre la manera en que las élites funerarias se concebían en Egipto. Imhotep en la cultura moderna. Hoy en día, Imhotep aparece en libros, documentales, películas y videojuegos. Es interesante ver cómo figuras históricas reales se mezclan con la cultura popular, pero lo verdadero es que su impacto histórico es enorme incluso sin necesidad de exageraciones. Museos en todo el mundo exhiben artefactos de Saqqara y explican la importancia de la pirámide escalonada. Imhotep es mencionado en clases de historia del arte, arqueología y diseño por una razón: su obra fue transformadora. ¿Por qué deberías importar Imhotep? Porque Imhotep es un ejemplo temprano de alguien que rompió barreras técnicas. Fusionó ideas para crear algo completamente nuevo. Su legado fue tan fuerte que trascendió su propia vida. No importa si tu interés es historia, ingeniería, medicina o cultura antigua, Imhotep encaja en todas estas áreas como un pionero real, no legendario. Ahora pregúntate, ¿por qué, si Imhotep fue tan influyente, su historia no es más conocida hoy? La respuesta está en cómo enseñamos historia. En muchos lugares, el antiguo Egipto se enseña mal o solo se reduce a pirámides y momias sin explicar las mentes brillantes detrás de esas estructuras. Esto deja lagunas en la comprensión real de esa civilización. Para entender a Imhotep verdaderamente, hay que entender su contexto. Egipto alrededor del 2650 a. Se estaba consolidando su poder. La religión y la vida estatal estaban íntimamente ligadas. El faraón no era solo un rey, sino el intermediario entre los dioses y la humanidad. Imhotep operaba dentro de todo esto. Su trabajo no fue aislado, fue parte de un sistema que valoraba la permanencia, la armonía y la eternidad. La pirámide no era solo una tumba, era una declaración universal: aquí yace alguien cuya memoria debe perdurar. El desafío de construir una estructura así no era solo técnico, era también social y político. Requería apoyo del faraón, recursos, mano de obra especializada, una visión que motivara a miles de trabajadores. Esto es algo de lo que muchos líderes modernos podrían aprender. Una visión puede mover montañas, literalmente. Y aquí está la parte que muchos no aprecian.
Imhotep no solo diseñó la primera gran pirámide del mundo, sino que cambió la forma en que la humanidad piensa sobre la muerte, el poder y la memoria. Millones de visitantes cada año contemplan las pirámides de Egipto sin darse cuenta de que todo comenzó con él. Su legado es un puente entre lo técnico y lo espiritual, entre arte y función, entre vida y memoria eterna. Imhotep fue arquitecto, visir, sabio y, con el paso del tiempo, una figura casi divina en la mente de los egipcios. Su creación más famosa, la pirámide escalonada de Djoser, marcó el comienzo de una era en la que la arquitectura, la religión y el Estado se fusionaron para crear algo que sigue asombrando al mundo. Aunque muchas historias exageradas han surgido alrededor de su figura, la verdad es sólida, un hombre con una visión extraordinaria cuya obra sigue siendo un pilar de la historia humana.